Hola, ¿qué tal, querido hermano, querido maestro de escuela sabática? Qué gusto tenerte con nosotros nuevamente en este espacio que se llama Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto que nos acompañes en esta ocasión. Vamos a estudiar la lección número 12 que lleva como título José, príncipe de Egipto. Y sin lugar a dudas, estarás de acuerdo conmigo que la lección de esta semana es una lección muy cargada de emociones. Encontraremos o estudiaremos el reencuentro de José con sus hermanos, la manera como tanto José como sus hermanos y su propio padre pueden ver el cumplimiento de aquellos sueños del que ellos llamaban el soñador. Así que la lección de esta semana es una lección cargada de grandes enseñanzas espirituales para nuestra vida. Y para estudiarla, la hemos dividido en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto le hemos titulado El soñador príncipe. El segundo aspecto que estudiaremos se titula Sueños cumplidos. Y terminaremos con el tercer aspecto, Hermanos a prueba. Así que vamos a estudiar estos tres elementos a lo largo de la lección de esta semana. Pero para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento. Acompáñame para orar. Bendito Dios, estamos felices de poder estudiar, encontrarnos nuevamente para estudiar esta lección. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que las palabras que se expresen puedan ser de edificación espiritual y de bendición para nuestras vidas. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, pues quédate con nosotros. Ya regresamos para comenzar el estudio de esta hermosa lección. Estamos de regreso ahora para estudiar y concentrarnos en el primer tópico de esta lección que hemos titulado El soñador príncipe. Aquí encontramos algunas lecciones interesantes, pero para estudiar con nosotros esta lección y compartir algunos conceptos interesantes, está con nosotros el pastor Job Alcázar, quien es departamental aquí en nuestra asociación metropolitana. Pastor Job, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, qué gusto poder otra vez encontrar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Bueno, pastor, pues comencemos. Este primer tópico nos vamos a concentrar en el capítulo 41 del libro de Génesis. Aquí encontramos el cambio que ocurre en la vida de José. Ha pasado por situaciones complicadas, aunque en cada situación se describe que Dios ha estado con él. Pero lo último que ha ocurrido con José es que está en la cárcel. Y estando en la cárcel, el copero y el panadero tienen respectivos sueños. Al panadero se le cumple su sueño y se le corta su cabeza. Y el copero también se le cumple su sueño y permanece otra vez con el faraón. Pero parece que se olvida por un tiempo de José, hasta que ahora el faraón tiene un sueño y no hay nadie que lo interprete, y ahí es donde entonces el copero se acuerda de José y comienzan los cambios ahora en la experiencia de José. ¿Qué nos dice esto acerca de lo que José está a punto de vivir ahora? Definitivamente creo que lo que alcanzamos a ver, Pastor Yolman, es cómo Dios está dirigiendo la vida de José, porque recordemos en el pasado que él ya también tuvo sueños, ¿verdad?, ante sus hermanos. Y ya vimos en las lecciones pasadas cómo esto generó un conflicto entre los hermanos de celos y todo lo demás. Y ahora José está en una condición nuevamente donde se le presenta la escena que Dios le pone para poder interpretar los sueños del faraón. Y aquí los encontramos a partir del capítulo 41, del versículo 32 al 36. Prácticamente ustedes y yo estudiamos la lección y encontramos ahí la explicación, ¿verdad?, que tiene que ver el significado de los sueños, del 25 hasta el 36. Así que quiero resaltar uno principalmente, el 32. Dice, la repetición del sueño significa que esto es seguro de parte de Dios.
y Él apresura su ejecución. En pocas palabras, Pastor Yolman, hermanos, lo que estamos viendo es que Dios está utilizando a José para ser la voz de Dios para el faraón. Es algo interesante. José es un profeta, ¿verdad? Y yo creo que a estas alturas José está comprendiendo esto, que Dios le ha puesto como profeta en una condición aparentemente negativa en la vida de un ser humano, porque ¿quién no podría pensar que estar de esclavo y estar en la cárcel es algo bueno? Creo que no. Exactamente. Difícilmente. Difícilmente pensar lo que es algo positivo, pero José toma la situación que Dios le pone para entonces presentarse ante el faraón y presentarle lo que significa el sueño. Exactamente. Ahora, a mí me llama la atención que, bueno, los hermanos de José le decían el soñador, ¿no? Y efectivamente, en lo que hemos visto, la lección de la semana pasada, por ejemplo, veíamos justamente a José en ese rol de soñador. Aquí encontramos a José explicando el sueño a Faraón. Me llama la atención lo que le dice al Faraón en el versículo 28, que le dice lo que Dios va a hacer, lo va a mostrar al Faraón. Es decir, José ve en el sueño del Faraón, como dice Pastor, la indicación de lo que Dios está al control que Dios está al control de las cosas y que Dios está a punto de hacer algunos asuntos importantes. Pero José no se queda solo con la revelación del sueño. José va más allá. Ahora José traza un plan. José le dice al faraón, esto es lo que tienes que hacer. Busca una persona sabia, busca una persona que sea bien entendida y que aproveche estos 7 años de vacas gordas y recopile todos los alimentos que pueda para cuando vengan los 7 años de vacas flacas, entonces la tierra de Egipto pueda estar sostenida. O sea, realmente José no solamente es alguien que revela sueños, sino es alguien que también es sabio y entendido. Esto lo reconoce el faraón, ¿verdad? El hecho de que recibe revelación, pero también recibe consejos de planes, como has dicho, Pastor. Y lo vemos claramente en el versículo 39 del capítulo 41. Dice, y dijo Faraón a José, ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Vean, qué reconocimiento. Exacto. Y recordemos algo también que hay que enfatizar. No estamos hablando aquí del pueblo de Israel, no estamos hablando del pueblo de Dios en este contexto. Estamos hablando solamente de una persona ajena a lo que tiene que ver el asunto de Dios. Son los egipcios y es el faraón el que está diciendo esas palabras. Y encontramos en el verso 40, tú estarás a cargo de mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo, solo yo seré mayor que tú en el trono. Pastor, qué impresionante cuando Dios dirige la vida de un ser humano, porque está en la cárcel momento atrás, y ahora se convierte en el segundo al mando en Egipto. Eso creo que nos indica esa total certeza que podemos encontrar en nuestro Dios, Pastor. Exactamente. Creo que esta experiencia de José, pues en primer lugar le está confirmando a José que en todas las circunstancias por las que pasó, Dios siempre estuvo al control. Es decir, José comienza a vislumbrar cuál es el propósito por el cual Dios permitió que sus hermanos lo vendieran. Ahora, yo quiero que meditemos en un asunto, el asunto del tiempo. El asunto del tiempo. Cuando José es vendido por sus hermanos, el relato bíblico dice claramente que tenía 17 años. 17 años, o sea, era un adolescente, realmente era un adolescente. Ahora, cuando José se encuentra con el faraón, ya tiene 30 años, lo dice en el versículo 46. Era edad de 30 años, es decir, habían pasado 13 años. En esos 13 años había estado en la casa de Potifar, había estado en la cárcel por un buen tiempo. Así que no fueron meses los que pasó José en la cárcel, seguramente fueron años, fue tiempo complicado, 13 años sin ver a su familia, 13 años lejos, sin saber nada de lo que pasaba con su padre, con su hermanito menor. Creo que esas fueron pruebas muy duras para José. Sin embargo, la respuesta de José al faraón nos habla de que José siempre tenía la esperanza puesta en Dios. Y me llama la atención que José,
ahora por mando del faraón recibe esa posición importante. Dice también en el versículo 42 que el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, el símbolo del poder. Con ese anillo él podía firmar documentos, tenía la autoridad, como el faraón se lo dijo. Le cambió su ropa, le puso ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello, el símbolo de la autoridad. Así que ahí está José exaltado ahora como príncipe de Egipto. Así que pasa de la cárcel al palacio. ¿Y qué va a hacer Dios ahora con él? Es algo que creo que nos ayuda a comprender. Hay que resaltar aquí cómo Dios tiene el poder para convertir algo malo Exactamente en algo bueno, ¿verdad? Porque esta escena de José y esta historia de José representa claramente esto. Y creo que para complementar lo que has dicho, Pastor Yolman, el capítulo mismo 41, en los versículos 51 y 52, creo que también son claves para poder comprender cómo está recibiendo bendiciones José de parte de nuestro Dios, ¿no? Y está convirtiendo las cosas aparentemente en nuestra perspectiva humana negativas, ahora en bendición. Y tiene que ver con los dos hijos que tuvo José. Dice el versículo 51, y José llamó a su primogénito Manasés. El nombre de Manasés significa olvido, ¿verdad? El que hace olvidar. Y vaya que José se requería esto también, ¿verdad? El hecho de olvidar. ¿Cuántas veces ustedes y yo queremos olvidar algo que no nos gustó vivir o experimentar? Dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y el segundo lo llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo, Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Qué interesante esta clave, está aquí, Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que utilizo frecuentemente, que es paz en la tormenta. Cuando tenemos dificultades, Dios puede darnos paz. Bueno, en lugares de tierra de aflicción, a José le da fertilidad, le da crecimiento, le da desarrollo. Cuando definitivamente uno podría pensar como humano, no había mucha opción para avanzar en él. Pero Dios hace provisión porque tiene planes para él, maravillosamente. Exactamente, exactamente. Es decir, en la misma manera como vienen los 7 años de abundancia, que hablan de la bendición de Dios, que hablan que Dios está bendiciendo lo que está alrededor de José. Cuando José llega a la casa de Potifar, la casa de Potifar es bendecida. Cuando José llega a la cárcel, hay prosperidad en esa cárcel. Es correcto. Ahora, cuando José es puesto sobre todo Egipto, hay prosperidad en Egipto. Es impresionante. O sea, realmente es impresionante cómo Dios va acompañando a José en ese camino con propósitos específicos. Y eso que tú has mencionado, pastor, es realmente digno de que lo tengamos en cuenta para las lecciones espirituales de la lección de esta semana, de este aspecto importante. José está recibiendo un mensaje de Dios. Dios le está diciendo, yo estoy contigo. Dios le está diciendo, yo estoy al control de todas las cosas. Y Dios le está confirmando eso ahora consigo mismo, con su familia, ¿no? Con su esposa, ahora con sus 2 hijos, que más adelante van a ser relevantes en la historia del pueblo de Israel, e inclusive en la historia profética. Entonces, eso es algo muy, muy, muy interesante en relación con este aspecto. Así que José está pasando ahora a ser un instrumento de Dios. A los 30 años, José recibe esta potestad de parte del faraón y comienza entonces José a trabajar. Y aquí hay algo muy importante. Si bien Dios se reveló en los sueños y le dio sabiduría a José para comprender esos sueños y revelarlos, José no se quedó de brazos cruzados. José no se quedó satisfecho y decir, bueno, ya Dios me bendijo, me voy a quedar de brazos cruzados. José era un hombre de acción. José entendió que él humanamente tenía algo que hacer, tenía una misión que hacer allí. Y no era solamente revelar sueños, iba más allá de eso. Y creo que es importante que aún en medio de la adversidad, nosotros podamos entender qué propósitos y cómo Dios nos puede usar en esas circunstancias. Sí, yo quiero resaltar eso, pastor, que mencionas. En el versículo 55 dice, y cuando se sintió el hambre en Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan.
Y el faraón les dijo, id a José y haced todo lo que os diga. El hambre se sentía en todo el país. Mi hermano, ¿has tenido alguna vez hambre? Pastor, ¿has tenido alguna vez hambre? Qué complicado, Sí, ¿no? sí, Ese asunto, ¿no? Ujú, ujú. El hambre se sentía en todo el país. Entonces José abrió todos los graneros y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en Egipto. Yo creo que en ese sentido también, pensando en el pan o en el alimento que se está supliendo por un instrumento o un humano que Dios utiliza como instrumento, creo que nos ayuda a recordar también que en estos momentos que estamos viviendo, previo a la venida del Señor Jesús, ustedes y yo hemos sido puestos como instrumentos de Dios para dar pan espiritual a la gente, para compartir, porque hay mucha necesidad de saber la palabra de Dios. En esa tierra, muchas personas necesitan saber del Señor. Y creo que ustedes y yo tenemos el gran privilegio de ser los Josés actuales para poder compartir el pan espiritual al hambriento espiritual, pastor. Amén, amén, amén. Grandes lecciones en esta primera parte. Así que encontramos a Dios guiando la vida de José hasta este momento. Ahora ya no solamente José puede ser llamado el soñador, ahora es el soñador príncipe. Y Dios lo ha puesto ahí con un propósito. Amén. Bueno, quédate con nosotros porque en el siguiente momento estudiaremos ahora la segunda parte. Seguiremos estudiando esta lección. Así que te invitamos a que permanezcas con nosotros. Ya regresamos en un momento. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de regreso ahora para estudiar el segundo tópico de esta interesante lección. Lo hemos titulado Sueños cumplidos y nos concentramos en el capítulo 42 del libro de Génesis. Ahora han pasado los 7 años de abundancia, ¿no? Las 7 vacas gordas, las 7 espigas gruesas cargadas de trigo, y ahora comienzan los 7 años de escasez, comienzan las vacas flacas. Y como resultado de esta escasez, entonces, en la tierra donde está Jacob viviendo con sus hijos, comienza pues a acabarse el suministro. No tienen otra opción sino ir a Egipto, porque escuchan que en Egipto hay alguien prudente y sabio que recogió en graneros, y entonces Egipto es el único país que está distribuyendo alimento y le está vendiendo a la gente que está cayendo en la hambruna. Así que lo que hace Jacob es darle orden a sus hijos: bueno, ya se acabó el alimento, váyanse a Egipto, lleven el dinero y compren. Y Jacob no sabe, Pastor Job, Jacob no sabe que esa orden que le da
a sus hijos para que vayan a Egipto, va a desencadenar una serie de circunstancias hasta volver a ver a su hijo, aquel hijo que él pensaba que había sido devorado por alguna fiera en el campo. Sí, ya ellos llegan entonces allá donde está el alimento, y ellos llegan frente a José. Ellos no saben que es José, aún no lo ubican, pero José, dice la Biblia, que sí los reconoce a sus hermanos. Y al reconocerlos, comentábamos hace un momento fuera del aire, pues qué buen momento para desquitarse, ¿no? Podríamos pensar cómo somos los humanos, pero definitivamente lo que hace José es que los pone a prueba, porque al final identifica a sus hermanos, y creo que esto es un buen indicio para poder él saber qué está pasando en la mente de ellos precisamente en este momento. Y a mí me llama la atención, pastor, en la lección nos expresa algunos paralelismos que encontramos 20 años atrás, algunos términos que están en la Biblia, a ese momento. Y quiero mencionarlos para poder resaltar esto. El primer elemento está en Génesis 37, versículo 19, que dice: dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Y ahora en la actualidad, en el 42:21, dice, y se decían uno al otro. Así que encontramos aquí la frase, decían uno al otro. Entre los hermanos siempre había diálogo, ¿verdad? Entre los hermanos siempre había esa charla. En su momento lo hicieron para burlarse de José, y ahora lo están haciendo en este momento que están teniendo diálogo, para decir, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos su angustia cuando nos rogaba y no le prestamos atención. La prueba que tiene José con sus hermanos les hace recordar a los hermanos a José. Les hace recordar lo que hicieron mal en el pasado. Claro. Y también eso creo que es importante resaltar. Otro paralelismo que encontramos es en Génesis 37, el versículo 22. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, ¿verdad? Hablando precisamente de su hermano, que no lo maten. Y ahí lo encontramos también esa misma frase en el 42:22. Entonces Rubén respondió: ¿no os dije yo, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Ahora se nos demanda su sangre. Están recordando frases, paralelismos que están ahí conectados, pero lo impactante, pastor, son 20 años atrás. Están recordando toda la escena de lo que vivieron con José. Y la última que quiero resaltar es en Génesis 39, el versículo 20. Dice, el amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey, y José quedó en la cárcel. Así que aquí encontramos cuando José es puesto en la cárcel, y ahora en el 42:17 dice, hablando de José con sus hermanos, y los encarceló juntos durante 3 días. Así que qué interesante encuentro ahora tiene José con sus hermanos, y las pruebas que está realizando, pues obviamente también es algo que para poder pensar de cómo se están cumpliendo los sueños que José tuvo en su momento, pastor. A mí me llama la atención el versículo 6. Yo me imagino ese momento, ¿no? José no se imaginaba que se iba a encontrar a sus hermanos. Evidentemente, él estaba recibiendo, dice la Biblia, a gente de toda la tierra. Dice el versículo 6, José era el señor de toda la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Así que él no tenía ese día, no sabemos qué día era, pero seguro José lo marcó en su calendario después. Ese día, José, que estaba ahí seguramente sentado en algún lugar especial, y venía la gente, se postraba ante él, ahí estaban sus siervos, y hacía negocios, y le ofrecían, y estaba detectando a quién venderle, a quién no, etcétera. No se imaginó esa mañana que ese día sus hermanos iban a entrar por esa puerta. Y en ese versículo 6, y los hermanos tampoco se imaginaron jamás que se iban a encontrar con su hermano de esta manera, ¿no? En el versículo 6, cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. Y como ya dijiste, ¿no? Ellos no lo reconocieron a él, ¿no? José ahora era principal de Egipto, seguramente estaba bien maquillado como acostumbraban en aquella época, con su vestimenta, había aprendido el lenguaje de los egipcios, así que no hablaba su idioma, usaba un intérprete, exactamente, usaba un intérprete para ellos, así que ellos ni idea que era José.
Pero José sí los conoció, es interesantísimo. 20 años después, José los ubica. Ahí están a los 10, porque Benjamín no vino en esa ocasión. Y entonces, ese clic, ¿no?, en su mente, wow, se acordó de las espigas de sus hermanos, pues, inclinándose ante su espiga, ¿no?, ante su manojo. Impresionante, ¿no? Dios diciéndole a José, aquí está. Seguramente José empieza a recordar todo eso y al ver que sus hermanos se inclinan hacia él y que lo reconoce, como has dicho, recordó ese momento. Cuando se burlaban de él. Cuando se burlaban de él, exactamente. Y se llegaron a... Porque recordemos que fue la razón por la cual lo querían matar y lo querían vender. Fue como el punto culminante de ello, ¿no? Exactamente. Y aquí está esa frase que dijiste, y se inclinaron ante él. José seguramente recordó toda esa escena y ve el cumplimiento de aquel sueño. Uno podría decir que fue arrogante, pero en realidad creo que él lo tomó diferente, ¿verdad? Para reconocer que Dios ha dirigido su vida hasta ese momento. Y creo que es algo digno también de reconocer. Como tú dijiste, híjole, no sé, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? Es tiempo de cobrar venganza, ¿no? Pues aquí están, ahora sí, vean cómo Dios me ha bendecido, pero a ustedes los voy a tratar como me trataron a mí, ¿no? Era el momento. Pero lo que hace José no es vengarse. No. Lo que hace José es comenzar a observarlos muy bien para ver si han cambiado en algo o si siguen siendo esos hermanos celosos, envidiosos, iracundos que eran hace 20 años. A mí me llama la atención cómo la Biblia narra, ¿no?, que los comenzó a tratar ásperamente, que los trató de espías para probarlos, que finalmente los echó a la cárcel por 3 días, y es ahí donde comienza ese diálogo entre ellos. Ellos comienzan entonces a conectar todo lo que les está pasando con lo que le hicieron a José. O sea, eso es algo muy interesante. Vemos a Rubén, por ejemplo, que también estuvo hablando con sus hermanos antes de venderlo, ahora recordándoles. Es algo que seguramente hace que los hermanos de José mediten en la manera como habían tratado a su hermano. Y ahora, aunque José los trata de manera áspera, José pregunta, después sus hermanos cuando conversan con su papá, le cuentan que José pregunta si tienen un padre, si todavía vive su padre, si tienen otro hermano, y ellos le confiesan, ¿no? Somos 11, otro está perdido, no le quieren decir con exactitud, no tienen ni idea que le están diciendo a él, y allá está mi padre, y entonces los envía, ¿no? O sea, ahí está el corazón de José, los llena de trigo, es decir, lo que ellos vinieron a comprar, él se los da porque los ama, porque ama a su padre, porque quiere que su casa tenga lo necesario, y aparte de eso le regresa el dinero. En las bolsas de cada uno está el dinero. Así que ahí encontramos a José mostrando también amor, mostrando compasión, mostrando perdón. Maravilloso eso, es la actitud que creo que esta historia nos ayuda a comprender cuál debe ser cuando tenemos una dificultad con alguien, ¿verdad? Aunque haya pasado mucho tiempo, nuestra actitud debe ser como la de José, de perdonar y auxiliar y bendecir, no de vengar, ¿verdad? En ese sentido. Y encontramos la historia entonces, lo que viene por delante, pastor. Resulta que entonces van por Benjamín porque él pide que vayan por el menor, ¿verdad? Y se queda uno en la cárcel mientras que van por él, regresan con Benjamín y encontramos la escena ahora en Lo interesante aquí, pastor, es que Jacob no quiere dejar ir a Benjamín. Así es. Sí, no, pues ya perdió a uno. Le queda el último de su esposa amada, ¿no? Y teme que le vaya a pasar lo mismo que los hermanos le contaron de José. O sea, fue un asunto duro también para Jacob, el dejar al final, bueno, el hambre, ¿no? Porque se acabaron todo y el hambre fue la que dijo, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Y ahí está Judá también intercediendo, ¿no? Totalmente, es interesante. Y así que ellos regresan, ¿verdad? Y encontramos la escena donde José le da a Benjamín porciones 5 veces más, ¿no?, que sus hermanos. Lo encontramos, si no me recuerdo, está en el 43-34. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Así que aquí ya no hay
recordemos la escena en el pasado. Los hermanos estaban celosos porque estaban tratando a José de manera diferente, mejor. Sí, Ahora sí, están sí, viendo sí. los mismos hermanos siendo tratado a su hermano Benjamín, también diferente, pero ahora no les da celos. Ahora sí se dice que se alegran y bebieron con él. Así que ya la actitud cambia también aquí de los hermanos. Y esto creo que nos ayuda a comprender que los hermanos han superado este asunto de los celos, ¿verdad? Porque ya manifiestan una actitud diferente. Y que hay muchas enseñanzas que podemos comprender de esta lección, pastor. A mí me llama la atención un asunto, y es que el corazón de José, cuando se encuentra con ellos, bueno, cuando ellos llegan con Benjamín, los siervos le dicen, ¿no? Vayan a la casa de José. Ellos tenían miedo, nos llevan a la casa es por algo, ¿no? De pronto por las bolsas, del dinero que nos dejaron en las bolsas, algo nos van a hacer, y les prepararon un banquete, como tú dices, ¿no? Los sentaron en orden de nacimiento. O sea, ellos que tal vez pensaron, ¿y estos cómo saben, no? ¿Cómo saben que en ese orden nacimos, no? Y entonces me llama la atención el versículo 30 de ahí del 43, que dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. O sea, José amaba a sus hermanos, pero eran medios hermanos. Pero su carnal Benjamín, de hecho, le llama mi hijo, ¿no? Es decir, parece que el amor de José por sus hermanos, o con sus hermanos hay perdón, hay amor, hay misericordia, pero con Benjamín, lo fuerte, el lazo fuerte era con Benjamín, porque cuando él sale de la casa, Benjamín es apenas un niño, su mamá ya había muerto, Benjamín era apenas un niño, y se separan, ¿no? Él tenía 17, no sabemos cuánto le llevaba a Benjamín, le llevaba varios años a Benjamín, así que ahora se lo encuentra, y entonces dice que se conmovieron sus entrañas. Eso habla, cuando se refiere la Biblia a las entrañas, habla de una emoción fuertísima, ¿no? Habla de una emoción que lo embarga, tiene que salir, porque si no, los hermanos se van a confundir, ¿viste? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando por nosotros, no? Entonces aquí encontramos a José conmovido por sus hermanos, mostrando perdón, mostrando la misericordia que ellos no tuvieron con él. Y creo que aquí también a mí me parece importante resaltar, hermanos, maestros de escuela sabática, hermanos que están escuchándonos en este momento, estas lecciones son de índole espiritual y familiar. No importa las diferencias o las situaciones que puedan a veces separarnos como familia, pero la sangre es la sangre, la familia es la familia. Y siempre debe haber un lugar para el perdón, siempre debe haber un lugar para la reconciliación, siempre debe haber un lugar para que Dios pueda trabajar en nuestro corazón y nos permita perdonar realmente y volvernos a unir como familia si es que algo nos ha separado. Creo que esa actitud de José nos ayuda a entender muy bien esa parte. Maravilloso, reflejado la actitud de José para con sus hermanos, el amor de Dios que tiene por la humanidad. Creo que aquí está claramente en un pensamiento humano lo que Dios quiere hacer con nosotros también hoy en día. Él nos perdona y nos restaura y está listo para que podamos estar cerca de Él siempre, a pesar de los errores que hemos cometido en el pasado. Exactamente. Gracias a nuestro Dios por eso. Exactamente. Entonces, bueno, quiero cerrar este tópico compartiendo con ustedes un párrafo que está ahí en la lección de escuela sabática el martes, que está en Patriarcas y Profetas 231, que dice así: mediante esta demostración de favor en beneficio de Benjamín, José esperaba averiguar si sentían por el hermano menor la envidia y el odio que le habían manifestado a él. Seguramente José en Egipto, en todos los años que pasó, se quedó pensando, si conmigo hicieron eso, ¿qué harán con mi hermanito Benjamín? Así que lo que estaba José aprovechando esta oportunidad y probando a ver a sus hermanos. Y la última parte de este párrafo dice, y como deseaba probarlos aún más, antes de su partida ordenó que se ocultara su propia copa de plata en el saco del menor. Eso lo vamos a ver
en este siguiente tópico. Pero aquí encontramos entonces a José viendo cómo se comportan sus hermanos. Y lo interesante, como ya lo dijo el pastor, es que sus hermanos platicaban entre ellos, en la cárcel platicaron, frente a José platicaron, porque no se imaginaban que José les entendía todo lo que ellos decían. Y eso le permitió a José también visualizar realmente el carácter de ellos. Así que vamos a una pausa. En un momento regresamos para el cierre, para ver el último tópico de esta lección. Así que no te despegues de la pantalla, quédate con nosotros, ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Muy bien, hermanos, hemos llegado al último tópico de la lección de esta semana que hemos titulado este tópico, Hermanos a prueba. Aquí se repite ahora en el relato del capítulo 44 de Génesis, José repite nuevamente lo que hizo en el viaje anterior de sus hermanos, pero ahora José decide poner o dar una prueba madre, una prueba fuerte, una prueba mayor a sus hermanos para ver cómo está el carácter de ellos. Y lo que hace entonces es que antes de que ellos se vayan y mientras les ponen todos sus granos en sus costales y les devuelven también el dinero, se ponga su copa en el costal de su hermano Benjamín. Y allí entonces van a ocurrir una serie de situaciones que le van a permitir a José detectar cuál es la condición del carácter de sus hermanos. Qué interesante eso, pastor, porque la idea de José es hacerles creer a sus hermanos que él tiene la capacidad de adivinar, la capacidad de ver algo que un humano no puede normalmente ver. Y eso hace creerles a los hermanos que entonces están siendo descubiertos, por así decirlo así, ¿no? Entonces eso genera todo este dilema y el ponerlo en el costal del alimento de Benjamín, él con toda intención busca, ¿verdad?, que también ver cuál es la reacción de los hermanos y también, por supuesto, al final poderse encontrar con su padre. Pero lo que hay que también resaltar es la actitud de Judá ante esta situación. El capítulo 44, el versículo 33 dice, el 32, tu siervo salió fiador del joven ante mi padre. Le dije, si no te lo vuelvo a traer yo, seré culpable para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que él vuelva con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que vendrá a mi padre. Judá intercede nuevamente en esta escena para proteger la vida de Benjamín. Y no solamente intercede, también la lección nos dice que quiere tomar el lugar de, ¿verdad? Quiere ser el que sustituye, y la lección nos da referencia de aquel momento de Isaac, cuando el cordero, ¿verdad?, aparece y entonces sustituye en lugar de Isaac. Y la referencia también tiene que ver obviamente con Jesucristo,
que sustituye o toma el lugar que ustedes y yo merecíamos como pecadores para que ustedes y yo podamos recibir vida a través de Cristo. Esto es interesante resaltar en esta escena y en esta prueba tan complicada que tienen en este momento los hermanos de José. Sí, y bueno, es evidente que, número uno, los hermanos de José sabían que no habían hecho nada malo. Por eso cuando el siervo los alcanza, ellos dicen, haz lo que quieras con el que encuentres tu copo. O sea, que se vaya y que sea tu esclavo. O sea, lo dicen con tanta seguridad porque ellos saben que no han hecho nada malo, ¿no? Eso en primer lugar habla de un carácter transformado de estos hombres, ¿no? Y esta parte que tú mencionas, pastor, creo que es digna de ser subrayada, ¿no? La actitud, si bien los hermanos mostraron preocupación, Rubén aparece por ahí también, y los hermanos quieren interceder, están preocupados por Benjamín porque ellos tienen que ahora regresar y encontrarse con José y ahora enfrentar a José en estos términos. Esa actitud de Judá, que también la tuvo cuando los hermanos querían matar a José cuando tenía 17 años y que Judá les dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. Esa actitud de Judá de intercesión, y decíamos, ¿no? Que pues por algo del linaje de Judá es que viene Jesucristo, ¿no? Parece que en Judá había algo especial, algo especial. Así que José les pone la prueba de fuego y parece que ellos han pasado la prueba. José puede notar, puede darse cuenta que sus hermanos han cambiado, que ya no son esas personas celosas, que ya no son esos hombres iracundos que están peleándose entre ellos, y sobre todo puede ver en Judá un carácter completamente transformado que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por su hermano Benjamín y por su padre Jacob. Así es, y otro elemento más también creo que es importante resaltar, lo enfatizo con el versículo 16 del capítulo 44. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? ¿Verdad? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Wow, reconoce. Al final otra vez conecta, ¿no? Así es. Estamos pagando las consecuencias. Es correcto, y están otra vez encontrando ellos la escena de arrepentimiento en sus vidas de manera sincera de todo lo mal que han hecho en el pasado también, y también en ese momento, ¿verdad? Y así que también creo que aquí es clave comprender que lo que hizo José con sus hermanos, la prueba que les puso, creo que sí les condujo para que ellos tuvieran sensibilidad de arrepentirse, de acercarse a Dios, de honrar a Dios y también ponerse a cuentas con su hermano en su momento también. Exactamente. Sí, me parece que es algo importante, y ese diálogo de hecho de Judá con José es un diálogo largo, es decir, ahí hay toda una explicación de Judá con José, con todo el respeto que merece este hombre en la posición que está, que no lo identifica todavía. Y entonces, bueno, después de ese momento, después de esa prueba, viene el desenlace, ¿no? Que es el cierre justamente de la lección de esta semana, que nos deja hasta el capítulo 45, ¿no? Ese desenlace. Me llama la atención que el capítulo 45 comienza señalando, ¿no? José ya no podía contenerse delante de todos. Y a mí me parece interesante, ¿no? En esos encuentros que José tiene con sus hermanos, cuando los ve, pues los ve cambiados. Él es príncipe, a ellos no les estaba yendo bien, no les estaba yendo bien. ¿Cómo hace José para contenerse, ¿no? Para contener todas sus emociones, para mantenerse, para probarlos, ¿no? Para tratarlos ásperamente, aunque él en realidad los quería abrazar, ¿no? Él los quería abrazar, quería decirles tantas cosas, pero él tiene que pasar por este proceso. Pero llega un momento en el que José ya no aguanta más, ¿no? Y entonces clama y le dice a todos sus siervos egipcios, salgan, déjenme a mí solo aquí con mis hermanos. Y entonces dice que comienza a llorar a gritos, ¿no? O sea, era tan impresionante, ¿no? Tenía tanta cosa guardada, ese llanto hablaba de dolor, ese llanto expresaba perdón,
Ese llanto expresaba tantas emociones que habían quedado cautivas en ese pozo, porque desde ese pozo hasta ese momento no había vuelto a hablar a sus hermanos, a verlos, a tocarlos. Nada había pasado ni con su padre, ni con su hermanito menor. Así que ese llanto habla de cuántas emociones estaban contenidas en el corazón de José. Y llama mi atención que cuántas veces nosotros también contenemos nuestras emociones. Cuántas veces nosotros a veces, hermanos, maestros de escuela sabática, retenemos las expresiones de nuestras emociones a nuestros seres amados. José ya no aguantó más. Hubo algo que empujó y Josué comenzó a llorar a gritos, que inclusive hasta la casa del faraón se escuchaban los gritos y llegó la noticia de que los hermanos de José habían aparecido en ese cuadro. Me parece que es un asunto muy emotivo, muy emocional, pastor. Totalmente, que el encuentro o el que José se manifieste o se dé a conocer es una escena muy, muy conmovedora. Creo que si ustedes y yo alguna vez hemos separado de la familia y nos encontramos de un tiempo, nos conmueve. Ahora imaginen esta escena, ¿verdad? Debe ser impactante. Me llama la atención eso que has dicho. Dice, estaban turbados ante él, no sabían cómo actuar, cómo reaccionar. Sí, ¿no? Qué impresionante. Y también creo el versículo 5 del capítulo 45, quiero resaltarlo, pastor, porque dice, ahora, José les dice a sus hermanos, no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá. Aquí vamos a encontrar la referencia que en ningún momento José buscó vengarse. O sea, les dice, olvídense ya no les de echa eso. La culpa. No, olvídense de eso ya. Ya no estén tristes ni estén enojados entre ustedes por haberme vendido. Exacto. O sea, ¿qué expresión? Dice que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, José comprendía que Dios estaba cumpliendo sus propósitos aquí. Y que más que una escena en su vida de él, de sufrimiento que fue de esclavitud, ahora comprende que Dios dirige su vida hasta ese momento. Y muchas veces, pastor y hermanos, puede ser que estemos pasando un momento difícil hoy en día que no comprendemos. Exacto. Que no sabemos qué está pasando en nuestra vida. Que no tenemos respuesta y estamos sufriendo y estamos desalentados tal vez. Como José estuvo en su momento en esclavitud, cuando fue vendido, todo lo que sabemos. Y José comprende que Dios tiene un propósito. Y por eso, ese pensamiento de José de poner en primer lugar a Dios en su vida, por eso es que no tiene ya venganza con sus hermanos. Al contrario, los recibe, los abraza, como has dicho ya, se conmueve de manera tan impresionante para haberse encontrado con ellos. Así que es algo que creo que nos da mucha enseñanza para ustedes y para mí hoy en día. Exacto. Hay algo más que se resalta en ese cuadro, en esos versículos. No solamente se revela José a sus hermanos, se revela a Dios también. En el momento en que José les dice, que los tiene que decir dos veces, ¿no? Primero les dice, yo soy José, su hermano, y luego dice, el que vendisteis allá. ¿Sí? Vio a sus hermanos tan sacados de sí, que no le creyeron. Pues yo imagino, ¿no? José estaba maquillado y todo el asunto, de pronto tuvo que quitarse algunos accesorios que podía tener para que más o menos lo identificaran, y les dice, yo soy. Entonces, pero cuando él se revela y cuando él les dice esas palabras tranquilizadoras, no tengan miedo, no crean que me voy a vengar, porque yo sé que Dios es el que guió todo esto, también Dios se está revelando a esos hermanos. También Dios les está diciendo, todo el tiempo yo estuve al control de esto. Y Dios es el que se manifiesta aún en medio de los errores humanos. Y me llama la atención también la última frase del versículo 7, porque le dice que todo eso que ha ocurrido es para dar una gran liberación. O sea, esa claridad de José, de los planes de Dios y esa declaración hacia sus hermanos, que Dios toma nuestros errores, que Dios toma nuestras equivocaciones y de eso puede ocurrir una gran liberación. Y creo que esa es una lección muy, muy importante para nuestra vida, porque evidentemente nosotros cometemos errores en la vida, puede ser en nuestra vida familiar,
puede ser en nuestro trabajo, cometemos errores en la iglesia. Y a veces el enemigo toma cuenta de esos errores y nos llena de culpas, nos llena de desesperanza, nos llena de miedos. Pero el mensaje también es para nosotros. No tengamos miedo, Dios puede convertir esos errores, esas desavenencias, puede convertirlos en bendición. Lo que tenemos es que aceptar ahora la manifestación de Dios en nuestras vidas para cambiar ese mal en bien. Y aquí encontramos a José manifestando eso, ¿no? Esa fe, esa esperanza, ese criterio claro de que Dios está al control de las cosas. Al final de toda historia bíblica encontramos siempre lo que tenemos que resaltar primero o como punto principal es que Dios está siempre delante de todo. Y aquí hace provisión y creo que esta historia de estos personajes en la Biblia nos ayuda a comprender mucho esto. Y resalto solamente la primera parte del versículo 8 del capítulo 45 para reafirmar lo que tú has dicho, pastor, que dice, sí, así claro. no me enviaste vosotros acá, sino fue Dios. Wow, Comprende claramente José esto, ¿verdad? O sea, ustedes fueron un instrumento de Dios, en pocas palabras, ¿verdad? Exacto. Porque me envió Dios. Y a pesar de sus decisiones, Dios lo utilizó para que me enviara a este lugar. Y ahí está manifestada la provisión de Dios para bendecir a esta familia, específicamente que es, como ustedes y yo sabemos, parte del linaje donde vendrá el Mesías, Cristo Exacto. Jesús. Claro que sí. Una manera maravillosa cómo Dios se manifiesta y cómo Dios señala el control sobre nuestras vidas. Y bueno, ese capítulo termina justamente después de este momento tan emocional. Dice que José fue y abrazó a su hermanito Benjamín y lloró sobre sus hombros, sobre su cuello, y luego fue hermano por hermano abrazándolo y llorando sobre su cuello. Fue un momento impresionante. Y luego de eso los envía hacia su padre, ¿no? Los envía hacia su padre, los envía con muchos dones, con mucha comida, con mucho alimento, con carruajes, y van entonces sus hermanos a darle la noticia, a Jacob, ¿no? Y le dicen, le dieron las buenas nuevas. Estoy leyendo el versículo 26 ahí de Génesis 45, les dieron las nuevas diciendo, José aún vive y es Señor en la tierra de Egipto. O sea, son dos noticias en una. Número uno, tu hijo que pensabas que estaba muerto está vivo. Y la segunda noticia, no solamente está vivo, sino que es el príncipe de Egipto. Y dice, pero el corazón de Jacob desfalleció porque no les creía. Entonces repitieron las palabras de José y entonces el versículo 28, esas palabras de Israel, ahora le llaman Israel. Es interesante porque el relato bíblico ahora le dice, y dijo Israel otra vez, usa ese nombre de la victoria que tuvo Israel con Dios. Con esto me basta, José mi hijo vive, todavía iré y lo veré antes de morir. Qué impresionantes palabras en este relato. Y también, pastor, creo que hay que resaltar que también al final toda esta escena que estamos comentando sirve para testimonio para los egipcios. Y claro, creo que también que es bueno eso también resaltarlo, porque al final ustedes y yo como familias, como cristianos que buscamos a Dios y estamos en luchas, pues también somos testimonios para los demás. Y me llama la atención para reafirmar esto el mismo capítulo 45, el verso 16. Y se oyó la noticia en la casa del faraón de que los hermanos de José habían venido y eso agradó a faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y volved a Canaán, tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, que yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto y comeréis lo más preciado de la tierra. Y tú mándales que lleven de Egipto carros para sus niños y sus esposas, y que traigan a vuestro padre y vengan. Así que el testimonio también aquí está reflejado y cómo Dios también quiere, a través de este pensamiento, darnos a entender que somos un testimonio, una luz para la gente que está a nuestro alrededor. Amén, amén. Pues bueno, estamos terminando ya esta lección, tanto por decir, tantas lecciones que hemos encontrado en esta hermosa lección. Pastor Job, para culminar, algunas palabras de cierre, de conclusión que puedas dejar para los hermanos que nos ven,
para los maestros de escuela sabática que también estarán dirigiendo las clases de escuela sabática este próximo sábado? Yo creo que hay que resaltar varios elementos, ¿no? La importancia, en primer lugar, de perdonar, ¿verdad? De aprender a perdonar y no vengarnos, aún cuando encontráramos suficientes razones para hacerlo. Más bien debemos tener la actitud de perdonar como José la tuvo, pero también comprendiendo que Dios, bajo este accionar de José, que pudo perdonar, pues también Dios cumplió propósitos para su pueblo. Y creo que estos dos elementos podemos resaltarlos y enfatizarlos. Y creo que el último, que es, a mí me impactó mucho en esta ocasión, esta lección, es la intercesión y la sustitución de Judá, ¿verdad? Que reflejan lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, y que creo que nos ayuda a comprender que Dios ha puesto todo en nuestras manos para que podamos ser mujeres y hombres, familias, victoriosas en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias. Amén. Muchas gracias, Pastor Job, Amén, gracias. por estar con nosotros. Mis hermanos, esta lección nos ha dejado grandes lecciones. Dios está al control de nuestra vida. Amén. Dios estuvo al control de la vida de José en los momentos difíciles y en los buenos momentos. Y Dios estuvo al control también de la vida de sus hermanos con todo y sus equivocaciones. Es decir, que Dios puede convertir el mal en bien. Y Dios puede cumplir sus propósitos en nuestra vida. Solo necesitamos acercarnos a Él y permitirle a Él hacer esa obra en nosotros. Pues te agradecemos mucho por estar con nosotros, por seguirnos hasta este momento. Y te invitamos o te esperamos mejor, para que nos encontremos la siguiente semana en el repaso de la lección número 13, ya para cerrar este hermoso trimestre. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio.